Bienvenidos a nuestro canal Iglesia Nueva Esperanza de Vida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Si te gusta nuestro contenido y todo lo que hacemos, te invitamos a que nos dejes tu like, te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y compartas el video con todos tus amigos. Recuerda que de esta forma estaremos evangelizando y llevando la palabra de Dios a muchas vidas. Recuerda que nuestros servicios online son los viernes 7 de la noche y los domingos. Que Dios te bendiga. Amada iglesia, qué bueno que estén allí conectados, que se mantengan firmes frente al cañón y que no se rindan a pesar de las dificultades que se han presentado para volver a nuestro templo y aún así mantener su mismo grado de fe a pesar de la distancia. Amados, deseo que el Dios que nos da seguridad los llene de alegría y que les dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Ahora los invito a que dispongan su corazón y no se distraigan con nada. Los dejo con la palabra del Señor en la voz de nuestro pastor Wilson Sánchez. Iglesia, buenos días en esta mañana preciosa. Sabemos que Dios nos ha dado un día más de vida, un día más de salud y bueno, tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre Celestial por esas bendiciones que nos ha dado en esta semana, porque sabemos que a pesar de muchas situaciones, sabemos que Dios siempre se mantiene fiel. Él es fiel y bueno, en esta mañana qué bendición también saber que allí en casa estás allí con tu familia, tus hijos, con tus seres queridos y bueno, también saber de que en tu corazón está ese anhelo de recibir la palabra del Señor, que en tu corazón está ese deseo de que Dios te hable. Y bueno, sobra decir de que Dios siempre nos quiere hablar a través de su palabra. Dios siempre quiere que nosotros, sus hijos, entendamos muchas verdades que están allí plasmadas y que como hijos de Dios estamos llamados a escudriñar las escrituras, estamos llamados a entender la voluntad preciosa de Dios. Entonces yo te invito que en esta mañana, allí en el lugar donde te encuentres, vamos a orar y vamos a colocar este servicio en las manos de nuestro Padre Celestial, porque bueno, es importante decirlo en esta mañana, que así como allí en casa, tu familia, tus seres queridos necesitan recibir esta palabra de parte de Dios, también como pastor, Dios también me está hablando a mi vida y bueno, lo hermoso es que Dios anhela que tú y yo seamos esos hacedores de la palabra y que bueno, que llevemos a cabo el plan por el cual Dios nos ha llamado a ser parte de ese ejército del reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana tan preciosa, Señor. Gracias por lo que tú nos das a diario, por lo que tú nos brindas, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos, nuestras esposas, por los hogares, Señor, por nuestras familias, Padre Santo, porque yo sé que tú estás obrando de una manera sobrenatural en cada hogar, Señor, que en esta mañana preciosa, Señor, hay una atmósfera celestial en cada hogar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro los cielos abiertos, Señor, en cada hogar, en cada familia. Declaro cielos abiertos, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tu presencia está esta mañana, Señor, que tú estás obrando de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Padre amado, Señor. Padre, gracias te doy por las personas que están conectándose, Señor. Gracias, Señor, por las personas que van a ver esta predicación, Señor. Oro para que esta palabra, Señor, sea de edificación, Señor. Que esta palabra sea de bendición, Señor, para el que escuche, Padre amado. Gracias te doy en este hermoso día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, bueno, los que nos van a ver esta predicación, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Como siempre lo hemos enseñado en nuestra congregación, es importante que allí en casa tenga su Biblia, sus apuntes para que anoten la enseñanza, porque la idea es que tú seas ese portador de las buenas noticias,
que anuncie estas verdades de la palabra del Señor. Sabemos que estamos en tiempos ya postreros, que se están cumpliendo muchas profecías bíblicas, y bueno, qué bendición cuando tú llevas esta palabra, cuando tú llevas el mensaje de Dios a aquellos que lo necesitan. Entonces es importante, amada iglesia, que en esta mañana, los que toman allí apuntes, el mensaje de esta mañana es: Dios sí existe. El mensaje de esta mañana es: Dios sí existe. Y es importante, amada iglesia, los que nos ven, que es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que, y vamos a ver muchos pasajes, porque lo hermoso es cuando la palabra se interpreta ella misma, cuando la palabra nos muestra quién es Dios. El mundo no conoce a Dios. Hay muchas personas que quieren palpar a Dios, quieren ver a Dios, pero vamos a ver pasajes de la palabra donde nos enseña quién es Dios. Y bueno, nos sobra decir en este hermoso día de que hay muchos cristianos, hijos de Dios, que aún en estos tiempos están dudando de en dónde está Dios, que Dios no está obrando, que Dios quizás se ha olvidado de sus hijos. Muchos están desertando de las iglesias. Como lo he enseñado en otras predicaciones, el 40% de los cristianos a nivel general, a nivel del cuerpo de Cristo, son realmente cristianos. El otro 60% son aquellos hombres y mujeres que no saben de que Dios es real, no han tenido esa revelación de quién es Dios. Son aquellos que no han tenido un encuentro personal con Cristo. Y este 60%, ese es el segundo grupo, que en algún momento estarán a un lado allí con el Señor, y el Señor va a decir: me dijeron Señor, Señor, en tu nombre hicimos aquí, en tu nombre hicimos allá, hicimos lo otro. Pero el Señor les va a decir: apartados, no los conozco. Entonces es importante que tú seas de ese 40% y que esta palabra del Señor sea allí mostrándote lo que debes de hacer como ese hijo de Dios. Y el mensaje, como lo repito, es: Dios sí existe. Dios existe, Dios es real, como lo vamos a ver por la palabra del Señor. Y yo quiero que vayamos allí a Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17 dice la palabra del Señor: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vean quién es nuestro Dios. En esta mañana quiero que tú sepas cómo es Dios. Dice aquí en este versículo, dice: por tanto al Rey. Sabemos que Él es el Señor de señores, Él es el soberano, Él es el gran yo soy, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y vemos que Él es el gran Rey de los siglos, por las eternidades. El tiempo de nosotros, de los hombres, no es el tiempo de Dios. Él ha estado por la eternidad, que es lo que muchos piensan. Pero ¿quién hizo a Dios? ¿De a dónde viene Dios? Él ha estado por toda la eternidad. Dice: inmortal, el Dios de nosotros, el gran yo soy, el Yahweh, el Todopoderoso, es inmortal. Él nunca va a morir. Sabemos que los dioses aún de la mitología griega murieron. Sabemos que el hombre se ha inventado dioses, que hay tumbas de ellos, pero el Dios de nosotros es inmortal. Aún Jesús vino. Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria, bajó y se hizo hombre, pero Él resucitó entre los muertos, el primogénito entre los muertos. Gloria a Dios. Él es inmortal, invisible, que es lo que el mundo no entiende. El mundo no entiende que nuestro Dios es invisible. Tú y yo no lo podemos tocar, tú y yo no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, porque para sentir a Dios tenemos que ser seres espirituales. Y en esta mañana yo te invito, amada iglesia, y los que nos ven, tú eres un ser espiritual. A Dios no lo podemos tocar, palpar, no lo podemos mirar en el plano físico, en el plano natural. Tenemos que ser espirituales. Y yo te invito, amada iglesia,
que tú seas ese 40% de esos cristianos que se levantan como esos hombres que caminan en lo sobrenatural. Nos invita a Dios que caminemos en lo sobrenatural para que podamos sentir ese Dios invisible. Al único y sabio. Él no comparte su gloria con nadie. Él es único y sabio. Dios, Yahweh, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios en esta mañana. Qué bendición por este versículo tan precioso que nos muestra quién es Dios. Yo quiero que vayamos a Juan 4:24. Como les dije, la palabra se interpreta ella misma y la palabra nos enseña quién es Dios. No es lo que dice el pastor Wilson, es lo que dice la palabra de Dios. Y vayamos aquí a Juan 4:24, dice la palabra del Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es importante, como les mencioné, que tú y yo seamos seres espirituales, no religiosos, espirituales. Porque es necesario que tú y yo le adoremos en espíritu. El mundo no puede percibir las cosas espirituales. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Por eso es importante que tú y yo seamos esos hombres y esas mujeres espirituales, conectados con Dios, con ese Dios invisible, con ese gran yo soy, con el soberano. Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoremos. En esta mañana Dios nos invita a que tú y yo, allí en nuestros hogares, allí donde tú estás, tú seas ese adorador, seas esa adoradora. Que tus oraciones, que tu alabanza, que tu adoración sea como ese incienso grato delante de la presencia de Dios. Por eso la invitación en esta mañana a que allí en el lugar secreto donde tú estás, allí con tus hijos, con tu familia, con el entorno donde tú te encuentras, que tu casa sea ese lugar donde le presentan ofrendas de adoración y de alabanza a nuestro amado Rey. Yo quiero que vayamos allí al libro de Éxodo 33:20, Éxodo capítulo 33, versículo 20. Éxodo capítulo 33, versículo 20 dice la palabra del Señor. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Aquí Dios está diciendo, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Aquí Dios está diciendo que ningún hombre puede ver a Dios porque Él es espíritu, porque Él es invisible. Para poderlo sentir tenemos que ser hombres que caminemos en lo sobrenatural, amada iglesia. Tú eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, has nacido de nuevo. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú caminas en lo sobrenatural, porque podemos sentir a Dios en el mundo sobrenatural. Por eso el mundo nos llama locos. Por eso el mundo nos llama que el pastor cada domingo lava el cerebro de las personas. Porque el mundo no entiende de que Dios es espíritu y el mundo quiere ver a Dios. El mundo quiere que Dios se les presente. Pero ese mismo Dios en este versículo dice que no habrá hombre que lo vea que no muera. Porque sabemos que este cuerpo todavía es cuerpo de pecado hasta que se manifieste, que nuestro cuerpo sea glorificado. Ningún hombre puede ver a Dios. Pero yo sé que muchos de ustedes, los que están viendo la predicación, han sentido la presencia de Dios, han sentido el toque de Dios, han sentido como Dios los ministra, han sentido como Dios les ha hablado a sus vidas, les ha traído una palabra de consuelo, ha visto cómo Dios ha actuado en tu vida.
desde el primer día que naciste de nuevo, tu vida no ha sido igual, que han venido dificultades, han venido tropiezos, han venido cosas, porque es necesario para el proceso, para el crecimiento de nuestras vidas. Pero ese Dios invisible, ese Dios espíritu siempre ha estado ahí. Los ojos de Jehová recorren la tierra, y en esta mañana los ojos de Jehová los tiene puestos allí en tu casa. Él es omnipresente. Él está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Él se manifiesta donde lo buscan, donde lo honran, donde lo obedecen, donde lo exaltan, donde cada hogar colocan allí esos sacrificios de alabanza y adoración. Pero es importante, amada iglesia, que tú seas un hombre espiritual, una mujer espiritual, para que caminemos en lo sobrenatural. Tú no estás solo. El mundo se sienten abandonados. El mundo piensa que no hay un Dios. El ateísmo niega a Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que, aunque es invisible, un Dios que es espíritu, Él está ahí. Él está para ayudarnos. Él está para bendecirnos. Él está para proveernos. Él no es un hombre que miente. Él es el gran yo soy. Y Él está contigo. En esta mañana Él está contigo. Por eso es importante que no se me distraigan en la enseñanza. Porque esta enseñanza Dios quiere que tú la pongas allí en tu vida, en tu corazón. Y Dios te está invitando a que tú seas ese hombre, esa mujer que caminan en sobrenatural. Los hijos, los jóvenes. Los jóvenes, es importante que en estos tiempos caminemos en lo sobrenatural. Muchos dicen, ¿quién es Dios? ¿A dónde está Dios? Dios no existe. Hermanos, muchos dicen, la Biblia es un libro ya antiguo. La Biblia es un libro que ya está pasado de moda. Hay que sacarlo. Pero hermanos, en esta mañana, la Biblia nos enseña grandes misterios, grandes cosas. Nos muestra quién es Dios. Y mi Dios es invisible, mi Dios es espíritu, pero está ahí porque lo puedo sentir. Lo puedo sentir cuando Él está ahí. Es importante ser espirituales. Y yo quiero que vayamos allí al libro de Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5 dice, y vea las palabras que dice el sabio Salomón. ¿Qué dice este hombre aquí en Eclesiastés 11:5? Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Qué hermoso este pasaje. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, nadie sabe de a dónde viene el viento, para dónde va el viento. Así es Dios. Nadie ha visto, así como no podemos ver el viento, pero lo sentimos. Así es Dios. Dios obra de maneras sobrenaturales. En esta mañana Dios está aquí conmigo, en este púlpito virtual. Como también Dios está allí en tu casa. Dios está observando. Dios está viendo a sus hijos. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Hay máquinas, hay especialistas que ven cómo está creciendo allí el bebé en el vientre de la mamá. Pero nadie sabe cómo comienzan a crecer los huesos, cómo empieza a formarse allí en ese bebé, cada parte de su cuerpo. Eso solo lo sabe Dios. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermanos, Dios existe. Dios existe. No sé por lo que tú estás pasando. No sé por lo que estás viviendo. No sé la petición que tú tienes. Quizás hay muchos que han orado en lo secreto y nadie sabe lo que le está pidiendo a Dios. Pero Dios sí sabe lo que tú estás orando.
Y en esta mañana quiero decirte, amada iglesia, los que nos ven, tus oraciones no han sido en vanas. Tus oraciones Dios no se le ha olvidado. Tus oraciones Dios no las está ignorando. Todo hay un porqué. Nosotros los hombres muchas veces nos angustiamos, nos preocupamos, pero ¿dónde está Dios? Pero Dios está ahí, no porque yo te lo esté diciendo, es por lo que la Biblia me enseña. Yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que puedo tener y que yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Y en esta mañana toma este consejo de este pasaje que lo escribió Salomón. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Gloria a Dios. Dios lo conocemos es por la fe, y en esta mañana yo te invito a que te muevas en fe. Aviva tu fe. En esta mañana es necesario de que tú y yo seamos hombres de fe, mujeres de fe, jóvenes de fe. A Dios lo conocemos es por la fe, porque dice la Biblia que somos bienaventurados, que si aún sin ver hemos creído. Tú y yo no hemos visto a Dios, porque hay pasajes que ya lo mencioné, donde no podemos ver a Dios, pero lo sentimos. Tú y yo creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Tú y yo creemos en Cristo, que hemos sido lavados por la sangre de Él. Creemos en el Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh. Somos bienaventurados. Bienaventurados todos aquellos que sin ver han creído. En esta mañana no sé cuánto tú llevas en el Evangelio, no sé cuántas semanas, meses, días, años, pero tú has estado ahí. Tú eres un bienaventurado y eso Dios lo tiene en cuenta. Eres una bienaventurado. Los hijos de Dios se mueven en lo sobrenatural porque conocen a ese Dios grande y maravilloso. Los hijos de Dios creemos que Él existe. En esta mañana, y como lo he mencionado en otras enseñanzas, es importante congregarnos, es importante estar en la casa de Dios. Pero quiero decirte que una casa que ora, una casa que busca de Dios, un hombre y una mujer que exalta el nombre de Dios, que se humilla delante de Dios, allí en casa, Dios está ahí, porque Dios existe, Dios es real. Una pareja que busca de Dios, una pareja que se humilla delante de Dios, un hogar que coloca en su casa para la adoración, para la alabanza, ahí está Dios. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Él se manifiesta donde lo buscan. El Dios que no vemos es tan real y tan poderoso. El Dios que no vemos es tan real y tan poderoso. Y yo quiero que vayamos y vamos a leer este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 6, 8, 23. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 23. Vamos a leer detenidamente. Dice la palabra del Señor. Espero que allí en casa tengan su Biblia, porque yo quiero que en esta mañana, amados hermanos, ustedes se enamoren de ese Dios. Que en esta mañana diga: Señor, si en algún momento vino la duda, si en algún momento vino la incredulidad, si en algún momento ha venido el desánimo, si están pasando cosas en mi vida, están pasando cosas en mi hogar que quizás no entiendo, no comprendo. Pero en esta mañana, Señor, mi fe está en que tú existes. Tú existes, Señor. Existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. Pero es importante leer la palabra del Señor, porque una cosa es que me estén viendo la prédica, pero una cosa es que lean su Biblia. Leamos la palabra de Dios,
porque no es la palabra del hombre, es lo que Dios nos dice en su palabra. Segunda de Reyes 6, 8, 23 dice la palabra del Señor. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Vemos allí que Israel tenía guerra contra los sirios. Y el hombre de Dios iba y le avisaba al pueblo de Israel: no pasen por allí, porque los sirios los van a atacar. Vean ese Dios grande y maravilloso. Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce los pensamientos del hombre. Los ojos de Jehová recorren la tierra, y Él sabe las intenciones del corazón. Él sabía las intenciones del rey de Asiria. Él sabía lo que el rey de Asiria quería hacer con el pueblo de Israel. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse el rey de Israel. Y versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? En pocas palabras, dice que el rey de Siria se turbó en su corazón, porque él veía que todo lo que planeaba, que todo lo que hacía, todo le salía mal. Todo le salía. ¿Por qué? Porque Dios cuidaba allí a su pueblo. Y en esta mañana el enemigo ha maquinado cosas contra ti, contra tu vida. Quizás hombres y mujeres perversos, malos, han querido meterse contigo, pero Dios nos ha cuidado. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Vemos que el rey de Siria se metía en un lugar secreto. El rey de Siria se metía allí con sus generales, con sus soldados, con los hombres más cercanos, para mirar cómo combatían a Israel. Pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo ese hombre. Las intenciones del corazón de ese varón, Dios sí las conocía. Por eso es importante que hayan hombres espirituales, así como Eliseo. Hombres de Dios íntegros, temerosos de Dios. Porque esa es la otra parte. Muchos pueden sentir a Dios, pero otra cosa es oír a Dios. Y en esta mañana Dios quiere que tú y yo aprendamos a oírlo, a obedecerlo. Porque así como este hombre Eliseo escuchaba, podía percibir a Dios, sentir a Dios, oía a Dios. Y Dios le declaraba lo que tenía que irle a decir al rey de Israel. Dios existe. Dios es invisible. Dios es espíritu. Pero Dios existe en esta mañana. Versículo 3. Y él dijo: id y mirar dónde está, para que yo envíe y aprenderlo. Y le fue dicho: y aquí que él está en Dotán. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron ¿qué? La ciudad, los asirios. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, o sea, el criado de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Yo me imagino a Eliseo allá acostado, tomando aire, así como están ahorita allí en casa, relajados. Y llegó el criado y dijo: ¡ay, señor mío! Señor, llegaron los asirios. Y miren lo que dice Eliseo: ¿qué haremos? Y versículo 16, él le dijo: no tengas miedo. En esta mañana el Señor te dice: no tengas miedo. No tengas miedo,
familias, parejas, hogares, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Qué bendición! Más son los que están con nosotros en esta mañana que los que están en el mundo. En estos momentos, el mundo hay un mover espiritual. En nuestra Colombia hay un mover espiritual. Pero más son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Por eso tú no eres del mundo. Tú eres un hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa del Cordero. Tus pensamientos no son los pensamientos del mundo. Tus pensamientos son los pensamientos de Cristo. Gloria a Dios en esta mañana, amada iglesia. Los que nos ven, tú eres un hijo de Dios con la mente de Cristo. No tienes por qué tener temor. No tienes por qué tener angustia, porque son más los que están con nosotros que los que están afuera. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová. Yo me imagino a Eliseo, tremendo, un hombre de fe, un hombre que caminaba en lo sobrenatural, un hombre que sentía a Dios, un hombre que oía a Dios, un hombre apartado para Dios, un hombre caminando en santidad. En tiempos peligrosos, pues se puede, iglesia. En tiempos de angustia se puede caminar en santidad. En tiempos peligrosos como lo vemos, podemos apartarnos para Dios. Este Eliseo me apasiona, que aún en tiempo de guerra, en tiempo de caos, en tiempo de muchas cosas, se apartaba para Dios. Sí podemos apartarnos para Dios, y Dios existe para nosotros, sus hijos. Él le dijo, y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová, vean esa fe sobrenatural de Eliseo. Tú quieres en esta mañana, tú quieres conmover el corazón de Dios. El corazón de Dios lo conmovemos cuando tú y yo somos hombres y mujeres de fe, de fe. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ángeles, y superaban el número del ejército asirio. Los asirios estaban en el plano natural, con escudos, con carros, hombres de guerra, hombres que iban con todo a exterminar la nación de Israel. Y gloria a Dios en esta mañana, porque estoy convencido, estoy seguro, que aunque Israel está en medio de todos los enemigos árabes, en esta mañana hay ángeles que están custodiando cada frontera de la nación de Israel. Y aunque Israel tiene que protegerse, tiene que salir también a combatir, pero Dios está con la nación de Israel. Dice que a todos aquellos que bendicen la nación de Israel serán bendecidos, pero hay de aquellos que maldigan la nación de Israel. También para nosotros, sus hijos, hay de aquellos que se metan con sus hijos. Hay de aquellos que se metan con sus hijos, porque tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Hay ángeles en esta mañana, hay ángeles allí en tu casa, hay ángeles protegiendo tu vida, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Hay ángeles protegiendo a nuestras familias. No estamos solos, no estamos solos. Hay ángeles, hay ángeles. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Esa fe de Eliseo. Y los hirió con ceguera. Los asirios, con sus carros, con sus ejércitos, con todo el poder militar que tenían en su época, todos quedaron ciegos.
En ese momento ni un solo tiro, ni un sola arma fue lanzada. Todos quedaron ciegos. En esta mañana, tus enemigos están ciegos. Ninguna arma forjada contra nosotros, contra la iglesia, prosperará. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Dice, conforme a la petición de Eliseo, versículo 19. Después le dijo Eliseo, ¿no es este el camino, ni esta la ciudad? Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. O sea que Eliseo llevó a los asirios hasta Samaria. Y cuando estos hombres ciegos abrieron sus ojos, vieron al ejército de Israel. Yo creo que esta gente estaban atemorizados, miedosos, porque llegaron hasta Samaria y estaba allí el ejército de Israel. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, Padre mío. Versículo, el rey de Israel dijo, los voy a matar aquí porque aquí ya están listos para matarlos. Versículo 22. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon adelante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Y esto, vea cómo el mundo está enceguecido, amada iglesia. En este mismo momento, vemos cómo está nuestra ciudad, donde muchos dicen, somos el pueblo colombiano, y se enfrentan con la policía, y no saben que muchos, pues la policía también pertenecen al pueblo, matándose. Pero aquí el profeta le dijo, no los van a matar, no les van a hacer nada malo. Colóqueles agua y pan y déles de comer. Ese es un bonito ejemplo para nosotros. Vean hasta dónde ha llegado ese espíritu de maldad. Como les dije al principio, se está moviendo un nivel espiritual en Bogotá, en Colombia, y es donde tú y yo debemos de orar por nuestra nación. En este momento hay un resentimiento con muchas cosas. Se ha levantado ese espíritu de odio, de ira. Pero Dios no nos está llamando a que combatamos, peleemos, sino que nosotros estamos llamados a combatir un enemigo que es peor, un enemigo que quiere acabar con todo. Versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué bendición en esta mañana lo que hizo Eliseo, guiado por el Espíritu Santo, guiado por ese Dios que sí existe, ese Dios que es invisible, que ese Dios que es espíritu, pero Dios se muestra a los hombres, mujeres espirituales, no a los carnales. Los hijos de Dios ponen su esperanza en Dios que es invisible. Tú y yo en esta mañana estamos llamados a colocar nuestra fe, nuestra esperanza en ese Dios invisible. Dios sigue con nosotros y envía ángeles para protegernos. Dios sigue con nosotros y Él envía ángeles para protegernos, iglesia. Dios envía ángeles para protegernos. Y en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana yo creo que allí en tu casa hay ángeles protegiéndote. Hay ángeles alrededor de tu vida, de tu hogar, con espadas desenvainadas. Porque donde glorificamos a Dios, donde exaltamos a Dios, cuando colocamos en cada hogar a Dios en primer lugar, hay ángeles. Y no podemos negar, iglesia, que hay demonios
como lo vamos a ver en este momento. Hay demonios que van a venir a tu casa y van a querer entrar, pero hay ángeles que están ahí custodiando tu hogar y no va a permitir que esto suceda. Pero recuerden, son de aquellos hombres y mujeres que han determinado creerle a Dios, a buscar a Dios. En esta mañana, iglesia, no estamos en el templo, pero bueno que tú estés allí en casa, invitando al Espíritu Santo, que en vez de tener una quejabanza en esta mañana, que seas tú adorando, glorificando, exaltando el nombre de Dios. El nombre de Dios. Quiero que vayamos a Éxodo 23:20. Éxodo 23:20 dice la palabra del Señor: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. He aquí en esta mañana, dice el Señor, amada iglesia, he aquí yo envío mi ángel delante de ti. Hay un ángel delante de ti en esta mañana para que te guarde en el camino, te guarde en el mundo, te guarde en la entrada y en la salida y te introduzca en el lugar que yo he preparado. En el propósito por el cual tú estás, Dios te va a introducir y te va a llevar, porque Dios ha colocado ángeles a nuestro servicio. Qué bendición en esta mañana, qué bendición en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios es soberano. Y yo quiero que vayamos aquí al libro de Daniel, capítulo 6:22. Como hombres de fe creían en ese gran yo soy. Mire lo que dice Daniel: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Tú quieres que los ángeles de Dios estén contigo? ¿Tú quieres que los ángeles de Dios estén protegiendo tu vida? Es necesario, amada iglesia, que estemos bien delante de Dios como iglesia, como hijos de Dios. Porque Daniel estaba diciendo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dice la Biblia: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero eso se hace con santidad, guardándonos, caminando en lo sobrenatural, creyendo que Dios, el Dios invisible, el Dios que para muchos no existe, para nosotros es real. El ángel, él dice, y cerró la boca de los leones. El Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este tiempo no podemos jugar a ser cristianos. El diablo no juega a ser diablo. En esta mañana, el diablo no juega a ser diablo. El que le dé oportunidad se lo lleva por delante. Que tú seas de ese 40% de cristianos y no del 60%. Para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente. Daniel fue hallado inocente delante de Dios, un hombre íntegro. Y aún delante de ti, oh rey, aún delante del rey, siendo un hombre común y corriente, fue hallado delante del rey inocente. Yo no he hecho nada malo. Como lo enseñé el domingo, y las personas que nos visitan en esta mañana, me gustaría que vieran la predicación que di el domingo pasado acerca de qué se mueve, acerca de los espíritus, qué cosas estás permitiendo en el hogar que no puedes ni debes permitir, para que tú seas inocente delante de Dios y esos ángeles del Señor te guarden. Cuando exaltamos a Dios,
Cuando exaltamos a Dios, cuando exaltamos a Jesús, cuando exaltamos la palabra, hay bendición. Aquí no están para que me exalten a mí. Aquí estamos en esta mañana conectados. En esta mañana estamos reunidos para exaltar el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Jesús, para exaltar el Espíritu Santo, la palabra. Recuerden que a los ángeles no los adoramos. Ellos están para ayudarnos, para protegernos a los que hemos sido salvos. Pero sí tenemos que exaltar a Dios, a Jesús, a la palabra, al Espíritu Santo y a la palabra. Porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y hay ángeles de protección. Yo quiero que vayamos aquí. Hay ángeles de protección. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Dice, Hebreos 1:14 dice la palabra del Señor. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Qué bendición en esta mañana. ¿No son todos espíritus ministradores enviados? No para el mundo, no para los que andan en sinvergüenzadas. Dice, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Tú y yo somos herederos. Para eso están los ángeles. El ángel de la muerte está pasando por el mundo. El ángel de la muerte, como en los tiempos de Moisés, cuando llegó el ángel de la muerte a Egipto. Pero dice que a ninguno de los primogénitos de la casa de Israel los tocó, porque Dios hizo alianza con su pueblo. Y nosotros tenemos una alianza con Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo habla de muerte, el mundo habla de pobreza, el mundo habla de escasez. El hombre quiere que el gobierno le dé lo que ellos esperan, pone la mirada en los hombres. Pero qué bueno cuando tú y yo, como hijos de Dios, ponemos la mirada en nuestro amado Dios, el gran yo soy, el dueño de todo, el que para Él nada es imposible. Qué bendición en esta mañana, me siento gozoso. Iglesia, qué bueno que allí en casa, si esta predicación está siendo de bendición para tu vida, exalte el nombre de nuestro Rey, de nuestro Señor. Yo quiero que leamos aquí Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Repito, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerde que Dios existe y Él es invisible, pero es el que nos da las fuerzas. Para pelear con el diablo no son nuestras propias fuerzas. Se necesita tener las fuerzas dadas por el Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Iglesia, en estos tiempos tenemos que estar firmes. Firmes. En esta mañana, firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo no duerme. Tú y yo descansamos en las noches. El diablo no duerme, pero él está acechando. Y el que le abra la puerta, él se mete. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra la policía colombiana. No tenemos lucha contra el ejército colombiano. No tenemos lucha con el SMAT. No tenemos lucha con los hombres que están en el gobierno, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Ese es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de un cristiano. Mi pelea no es con seres humanos, mi pelea está contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, de este 2021, de este domingo.
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es importante que tú y yo nos coloquemos la armadura de Dios en esta mañana. Nos coloquemos la armadura de Dios, que tengamos la unción del Señor, que tengamos el favor de Dios. Como lo he enseñado en otras predicaciones, una cosa es tener cosas materiales, y muchos piensan que tener cosas materiales es tener el favor de Dios. No, mis amados hermanos, el favor de Dios es muy diferente a tener cosas materiales. Las cosas materiales son añadiduras. Pero qué bueno que tú y yo en esta mañana nos determinemos. Varones, tú estás llamado a ser el sacerdote, a ser el pastor de tu hogar. Mujeres, ustedes están llamadas a ser mujeres sabias que saben ser sabias allí en los hogares. Hijos, sométanse a sus padres para que tengan prosperidad y larga vida. Coloquémonos la armadura en esta mañana. En esta mañana hay muchos que están esperando cosas de Dios, pero su fe ha menguado, su fe ha caído, su armadura está toda, no está ataviada como debe ser, como un soldado de Dios. Otros esperando migajas. ¿Qué nos puede dar el hombre? Esperando migajas. ¿Qué nos puede dar el gobierno? No, amada iglesia. Mi Dios existe. Mi Dios es invisible. Mi Dios es espíritu. Pero Él está ahí. Él está ahí. Los hombres de la Biblia, los patriarcas, los hombres de fe, nunca esperaron cosas de hombres, nunca esperaron cosas de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mi confianza está puesta en Dios. Alzaré mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios, el creador de los cielos, de la tierra. Él es el que me sustenta, Él es el que me provee, Él es el que bendice. Él enviará ángeles con provisión a tu casa. Él enviará cuervos para que vaya y supla tus necesidades. No esperemos cosas de los hombres. Pongámonos la armadura, amada iglesia, en esta mañana. Pongámonos la armadura. Y hay un mundo espiritual. Hay muchos en esta mañana. Pero el pastor habla de demonios. El pastor sí es cansón hablando de demonios. Hermanos, si en esta mañana Dios coloca que hablemos de demonios, es porque no puedo arrancar las hojas de Efesios 6:12. No puedo quitarle. Hay muchos que les gustaría que el pastor arrancara esta predica sí, esta predica no, esta hojita sí, esta hojita no. Es que el pastor no me habla bonito, es que el pastor en tal canal, él sí me habla de prosperidad, él sí me habla de plata, él sí me habla de bendiciones. No, amada iglesia. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no puedo negar la palabra del Señor. Y aquí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos negar que hay un mundo espiritual de maldad. No podemos negar que hay potestades y contra ellas son las que peleamos. El Dios invisible nos ayuda a derrotar estos demonios. Hay 7 demonios que los voy a nombrar en esta mañana, con los que tenemos que pelear, con los que tenemos que batallar. Familias que han permitido quizás que vengan estos demonios. Es bueno que los saquen en esta mañana en el nombre de Jesús. Amados líderes, amados pastores, tenemos que instruir a la iglesia, enseñar la palabra.
Y no podemos negar que hay un mundo espiritual y la iglesia tiene que colocarse la armadura de Dios para combatir las acechanzas del enemigo y conocer la palabra, porque la palabra me habla de demonios. La Biblia me habla del diablo desde Génesis, Apocalipsis. No puedo negar las maquinaciones del diablo. Él se disfraza como ángel de luz para engañar a los escogidos. No, pastor, no hable de demonios. No, pastor, no nos diga. Háblenos de cosas bonitas. Me gustaría que allí en los comentarios, ¿qué quiere que les predique? ¿Qué quiere que les hable? Esto es necesario para estos tiempos, lo que se está viviendo en Israel. Eso es espiritual lo que se está viviendo en Israel. Hay demonios que hay demonios que están atados allí en la frontera del río Éufrates, que lo habla la Biblia, para los postreros tiempos. Esos demonios están atados y serán desatados con su furia. Pastor, no nos hable de demonios, no nos diga esas cosas. Muchos en esta mañana, pastor, no nos hable de eso. Háblenos de que hasta unos quieren que les adivinen que va a caer el baloto para que jueguen el baloto y se vuelvan multimillonarios. No, iglesia, tenemos que colocarnos la armadura de Dios, porque el diablo es real. El diablo no juega a ser diablo. Deuteronomio 7 del 1 al 2 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en el cual entrarás para tomarla, y haya escuchado y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Aquí está hablando el Señor que habían 7 naciones más poderosas que en el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel. Y recuerden que las naciones, estos pueblos han sido destruidos. Vemos que hay ruinas que demuestran que estos pueblos existieron y que fueron acabados. Imperios fueron acabados. Pero los demonios no mueren. Y estas ciudades son, cada uno de ellos es un demonio que había en cada ciudad. Porque hay demonios territoriales, hay demonios en cada nación donde le han abierto puertas. Y en esta mañana no quiero extenderme, pero todos saben que en cada país, en cada nación, sus gobernantes han abierto puertas espirituales para entrar, para que entren estos demonios. Pero es importante, amada iglesia, que sepamos que esto, cuando habla del Eteo, del Jerseo, del Amorreo, del Cananeo, del Fereceo, del Jebeo, del Jebuseo, son 7 demonios poderosos. Y aún está diciendo Dios, y más poderosos que tú. En este momento, esos demonios nos llevan ventaja, porque estos demonios son seres espirituales caídos. Es importante, iglesia, conocerlos. ¿Cuáles los voy a nombrar? Obviamente por razones, no quiero, porque esto es una enseñanza de cada uno de estos demonios, pero es para que lo tengas allí en cuenta en tu casa y en esta mañana reprenderlos en el nombre de Jesús, porque peleamos no en las fuerzas de nosotros, peleamos es porque estamos revestidos con la sangre preciosa, hemos nacido de nuevo, Jesús nos ha dado autoridad, Jesús los venció, Jesús los exhibió públicamente cuando Él estaba allí en la cruz y al resucitar. Pero tú y yo no podemos estar quietos, hay que reprenderlos. El primero es el Eteo. ¿Cuál es este? Porque acá dice el Eteo. ¿Cuál es este demonio Eteo territorial que estaba allí? Este demonio Eteo en el hebreo original significa el que causa terror, miedo, fobia, timidez. En esta mañana, ¿no vemos eso en este momento?
No hay terror, no hay miedo, no hay fobia. Aún cristianos tímidos no quieren orar, tímidos no quieren ayunar, no quieren predicar la palabra, dicen que tienen llamados, dicen que tienen ministerios, pero no hacen nada. Eso lo hace ese espíritu de Teo. Terror, miedo, fobia, timidez. El jerseo, este demonio jerseo, significa vivir en el barro. Personas preocupadas, personas que no levantan cabeza, no surgen, todo les sale mal. Este es el propósito de este demonio, de este espíritu jerseo. Que muchos vivan en el barrio, en el barro, preocupados, no levantan cabeza, no surgen y todo les sale mal. El amorreo, este espíritu, este demonio amorreo es aquel que en el hebreo significa, trae orgullo, soberbia, egocentrismo. No vemos nuestra Colombia, no hablemos de otras naciones. En nuestra Colombia hay orgullo, hay soberbia, hay egocentrismo. El orgulloso se ha olvidado de Dios. El soberbio dice, yo puedo solo, yo no necesito de Dios. Yo no necesito congregarme, yo no necesito que un pastor me diga nada, yo no necesito que la Biblia, yo interpreto mi Biblia como yo quiero. Esos son los soberbios. El egocéntrico, peor todavía, el espíritu cananeo. Este espíritu cananeo, este demonio, es el demonio materialista. Y este demonio trabaja con el espíritu de Mamón, el amor al dinero, el amor a buscar las cosas fáciles. ¿No vemos que todo el mundo quiere buscar la plata fácil? En este momento, como vemos la gente buscando, los pocos trabajadores, la gente que se esfuerzan, que trabajan con su sudor de su frente y aquellos que están a la esquina mirando cómo se roban, cómo los atracan, cómo los matan. Ese espíritu materialista, ese demonio está en estos tiempos. Está en estos tiempos. Si tú no lo crees, por favor, escríbalo en el comentario. Pastor, lo que usted está diciendo es mentira. Estos demonios no son reales. Eso no está sucediendo en nuestra nación. El fereceo, este demonio atrae fortalezas, murallas, tristeza, opresión. Es lo que este demonio quiere hacer en estos tiempos. Fortalezas mentales. Quiere colocar murallas. No avanzamos. Quiere colocar tristezas, gente oprimida por ese espíritu, deprimidos, opresión, enfermedades. Eso es lo que quiere hacer este espíritu fereceo. El jebeo, el sexto, el jebeo, en el hebreo significa dador de vida. Jebeo, en el hebreo significa dador de vida, pero no de vida espiritual. Este espíritu, este demonio es dador de vida en la carne. Levantar esos deseos carnales, darle vida a esos deseos mundanos y a la falsa vida. Quiere hacer este espíritu jebeo. El jebuseo significa trillado o lugar para pisotear. Significa en el hebreo original trillado o lugar para pisotear. Y este demonio, este espíritu quiere pisotearnos espiritualmente. Que tú no ores, que tú no ayunes, que tú no leas la palabra, que tú no te congregues, que tú no te sujetes a los líderes de la iglesia, al pastor de la iglesia. Quiere causar divisiones, quiere causar rencillas, quiere causar muchos estragos en tu vida espiritual. Él te quiere trillar, Él te quiere pisotear para que no avances en tu vida espiritual. El mundo pide señales si realmente Dios existe. El mundo pide señales si realmente Dios existe. Pero en esta mañana yo te quiero decir que Jesús dijo, el mundo pide señales que si Dios existe, porque ellos no quieren poner a trabajar su fe, porque para acercarme a Dios tengo que creer de que Él existe. El mundo no quiere poner a trabajar la fe. Ellos simplemente es que Dios se les aparezca y les haga el milagro para sus vidas y tal luego. Pero Jesús dijo, el que me ha visto
al Padre. Jesús lo dijo, el que me ha visto al Padre. El mundo no puede negar, el mundo llegará habrá un momento donde todos estaremos delante de Dios y no podemos negar de que no lo hemos visto, porque lo hemos visto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, siendo Dios, Él se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad y vino a hacerse como uno de nosotros, como hombre. Iglesia, Dios existe. Dios existe. Y en esta mañana vamos a orar. Y en esta mañana, si Dios ha hablado a tu vida, vamos a orar y vamos a reprender estos espíritus. Vamos a echarlos fuera y los vamos a nombrar tal como se llaman, para que salgan. Si se ha colado alguno allí en tu casa, en tu vida, salen en el nombre de Cristo Jesús, porque estamos llamados a combatir el mundo espiritual. Bueno, iglesia, yo quiero que allí en casa vamos a orar. En el nombre de Jesús vamos a orar y vamos a reprender esos espíritus. Vamos a reprender esos espíritus que no son de Dios. Amado Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Padre de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, te damos a ti toda la gloria. Hay poder en el nombre de Cristo en esta mañana. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Hay poder cuando buscamos de tu presencia en esta mañana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús se rompen cadenas en esta mañana. Tú traes libertad a tu pueblo, tú traes libertad a las familias, a las parejas, a los jóvenes, a los niños, a los hogares, Señor. Hoy declaramos cielos abiertos, Señor. En esta mañana, Señor, nuestros hogares están limpios, Padre amado. En esta mañana nuestros hogares están limpios porque la sangre de Jesús es poderosa. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo ese espíritu de Teo, Señor. Ese espíritu de terror, de miedo, de fobia, de timidez, se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no aceptamos el terror, el miedo, la fobia, Señor. Se va ahora. Hoy se rompe esa cadena, se rompe esa atadura, se rompe esto, Señor. Hoy nos levantamos como ese ejército de Dios, como ese pueblo de Dios. Nos levantamos en esta mañana. En esta mañana nos levantamos. No mires la hora, no mires cuánto tiempo estamos conectados. Que muchos están pensando en el almuerzo, muchos están pensando en irse a pasear. Pero esto es algo delicado, esto es de movernos en el espíritu, iglesia. El espíritu Jerseo, ese espíritu Jerseo. Muchos están esclavizados en el barro, muchos no levantan cabeza, pero en el nombre de Jesús reprendo ese espíritu de Jerseo. Hoy nos levantamos porque somos llamados a ser cabeza y no cola, a estar encima y no debajo. Vamos a prestar y no pedir prestados. Hoy se rompe toda maldición, toda esclavitud. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy se va toda preocupación, ese espíritu de amorreo, hoy en el nombre de Jesús se va de nuestras vidas, todo orgullo, hoy se va toda soberbia, todo egocentrismo se va en el nombre de Jesús. Hoy nos humillamos delante de ti, hoy reconocemos que nuestro Dios es grande y soberano, que Dios está para levantarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Que lo que yo consigo, lo que yo hago, no es por mis propias fuerzas, es porque camino bajo el favor de Dios. El espíritu demonio de cananeo, el materialismo, en esta mañana se rompe ese amor hacia el dinero, hacia lo fácil. Vamos a trabajar como esos valientes, como esas mujeres trabajadoras.
Conseguir las cosas con el sudor de nuestra frente, que cuando compartamos nuestras bendiciones con nuestras familias, nos sintamos contentos, nos sintamos felices de que lo hemos luchado, lo hemos conseguido, no buscando las cosas fáciles. No estamos buscando las cosas materiales, estamos buscando el reino de los cielos. El quinto, el espíritu de fereceo. Hoy se rompen fortalezas, hoy se rompen murallas, se derriba todo lo que no es de Dios. Se va la tristeza, se va el desánimo, se va toda opresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pobreza, de ruina, de escasez, de miseria, se va en el nombre de Jesús. Tú eres libre. El Jebeo que significa dador de vida. En esta mañana, amada iglesia, hoy se va todo espíritu que ha querido que se levante la carne. Ese espíritu mundano, esa falsa vida se va de nuestras vidas. El jebuseo, el trillado que significa que quiere pisotearnos. En el nombre de Jesús, no aceptamos ese espíritu en nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús, Jesús nos ha dado vida y para darnos vida en abundante. Y hoy se rompen esas cadenas en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, amados hermanos en Cristo Jesús, los bendigo. Una feliz tarde, un feliz día. Bueno, que esta palabra ha sido de bendición. Por favor, me gustaría que deje allí tus comentarios y bueno, compartas esta enseñanza para muchos hermanos en Cristo que la necesitan, muchos hogares que necesitan saber de que hay un mundo espiritual. Hay hogares que no comprenden lo que está sucediendo allí en su entorno. Hay familias que están siendo derrotados por estos enemigos, pero qué bueno que tú seas ese hijo de Dios y compartas esta enseñanza para que muchos en esta mañana sean libres y que sean bendecidos por la palabra. Shalom, la paz sea contigo, los bendigo, un saludo de la pastora Lucero y bueno, estaremos conectados este próximo viernes y bueno, vamos a estar orando y creyéndole a Dios para poder estar en la casa de Papá Dios. Los bendigo y bueno, los amo con todo mi corazón. Un feliz día. Gracias.